Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En esta primera semana del mes de agosto presentamos el trabajo que la Prefectura de Cotopaxi cumple desde el ejercicio de sus competencias. Bienvenidos a Huillaicuna. Prefectura culmina trabajos en vía Muligua. Cerca de 3 meses fueron necesarios para rehabilitar la vía El Corazón Muligua-Chaca, que fue afectada fuertemente por el invierno, lo que ocasionó que parte de su mesa se desprenda. La primera alternativa fue abrir un nuevo camino por terrenos del sector, pero no fue posible por la negativa de los propietarios. Por eso se tomó la decisión de habilitar la vía, construyendo un relleno con 7.000 metros cúbicos, rocas de gran dimensión y material pétreo. Para detener posibles desprendimientos, se construyó un muro de escolleras de 30 metros de alto. Es así que se recuperó la vía de una dimensión de 40 metros de largo por 5 metros de ancho. Apolinario Llanes, operador de la maquinaria del gobierno provincial de Cotopaxi, relató que el trabajo no ha sido fácil. Durante varios días tuvieron que transportar piedras de hasta 5 metros de diámetro que al momento de cargarlas y llevarlas por los angostos y empinados caminos exponía riesgos para los operadores. Sin embargo, con la protección y equipos adecuados se pudo concluir este trabajo con éxito para beneficiar a cientos de personas que circulan por el lugar. Culminado en 4 jornadas y media. Transportando piedra bastante gruesa desde el río Angamarca hasta el sector de aquí de Muligua. Y de igual forma también el lastre, que es el lastre más fino del sector de Chaca. Ha sido un arduo trabajo, bastante peligroso. Al momento de cargar las piedras inmensas había momentos en que las piedras se atascaban en las volquetas, no se querían desprenderse, ¿no? Había riesgos de caerse con todo, pero bueno, gracias a Dios hemos culminado con felicidad. Como siempre hemos trabajado pensando en bien de nuestra provincia y sacando también adelante el nombre de nuestra institución mayor, como el gobierno provincial, y el nombre del señor prefecto. La vía Corazón Muligua-Chaca, que une a las parroquias de Angamarca y Pinllopata, será entregada en este mes de agosto. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Cotopaxi, productivo y emprendedor. Confiamos en nuestra gente. Impulsamos la productividad de la provincia. Apoyamos las iniciativas familiares y comunitarias. Promovemos el trabajo en nuestra tierra. Y buscamos nuevos mercados para el emprendedor cotopaxense. El agua es vida. Trabajamos permanentemente en mejorar y ampliar los sistemas de riego comunitarios y estatales. Promovemos el trabajo en los campos de nuestra provincia. Unimos pueblos. Red Vial Rural. Trasladarse de un lugar a otro es más rápido y seguro en Cotopaxi. Gracias a la apertura, mantenimiento y asfaltado de las vías rurales. Cotopaxi vive. En corresponsabilidad y mancomunidad. Somos el gobierno de la provincia. Somos la nueva gestión pública. Prefectura de Cotopaxi, cumpliendo con la provincia. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Se inauguró Feria Agrícola de la Mata La Olla. Con el objetivo de impulsar a los productos cotopaxenses, la Prefectura de Cotopaxi, en convenio con el municipio de La Tacunga, inauguró la Feria Agrícola. Esta feria se realizará todos los días lunes, desde las 8 horas hasta las 17 horas, en el mercado mayorista de La Tacunga. El alcalde de La Tacunga, Patricio Sánchez, destacó que como administración del mercado ofrecerán todas las facilidades a los productores. Y este convenio es pensando en ustedes, en esta provincia hermosa, en esta provincia multifacética que tiene de todo. A esta provincia no le falta nada. Queremos que todos nos sentamos felices, que este mercado se convierta en un polo de desarrollo del país, porque sus condiciones, su espacio físico, así amerita. Carmen Amelia Basantes, de la parroquia San Buenaventura, enfatizó en la necesidad de contar con espacios que les permite comercializar sus productos de forma directa y a mejores precios. Por favor, les invito a toda la ciudadanía, dentro y fuera, que vengan a comprar nuestros productos, que hacemos todo orgánico, como dijo las señoras autoridades, de la mata a la olla. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, enfatizó la importancia de trabajar de manera directa con los agricultores que ofrecen productos sanos y de calidad. Los productores tenemos derecho también de vender directamente a los consumidores. Productos de calidad, productos sanos, productos que nosotros, porque yo también soy agricultor, por eso yo no compro ni cebolla, ni papas, ni habas, no compro.
Yo labro la tierra y sé lo que es producir. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. El Patronato de Cotopaxi impulsa campaña médica en La Maná. Con la intención de prevenir enfermedades y generar un tratamiento oportuno, el Patronato Provincial de Cotopaxi desarrolló la segunda campaña médica, actividad que se cumple desde el martes 1 al sábado 5 de agosto. Esto fue posible gracias al apoyo de varias fundaciones, entre ellas Laboratorios Gemser. Su director Francisco Benalcázar explicó que los costos de estos exámenes son accesibles para todos. Esta jornada prácticamente es para ver cómo se encuentran los órganos internos del cuerpo de las personas. En coordinación con el Patronato Provincial vamos a continuar con esta labor, extendiéndonos al resto de cantones también. Chequeando todos los órganos del cuerpo con ecografías para ver cómo está el funcionamiento de los órganos internos. No pierdan esta oportunidad. Ginsberg con el Patronato Provincial de Cotopaxi estamos con esta jornada médica. Son precios muy cómodos. Les esperamos y con mucho gusto estaremos atendiendo aquí a la población de La Maná. La presidenta del Patronato Provincial de Cotopaxi, Eloísa Tuaquiza, destacó la importancia de esta acción que permitirá conocer y tratar posibles enfermedades cancerígenas de manera oportuna. Es importantísimo porque sin la salud no somos nadie, por eso el gobierno provincial, el Patronato Provincial, siempre estamos trabajando pensando en los 7 cantones, 33 parroquias. Anteriormente con Solca, hoy estamos también con esta fundación importante. Esta iniciativa se replicará en todos los cantones de Cotopaxi. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. En el Centro Médico del Patronato Provincial nos esmeramos en brindar una atención médica personalizada, con calidad y calidez. Atendemos en medicina general, acupuntura, obstetricia, fisioterapia, odontología, trabajo social, servicio de farmacia, medicina ancestral y el servicio de ambulancia. Lo más importante es su salud. Un tratamiento a tiempo previene muchas enfermedades. Visítenos ya. Atención a los precios más bajos. Centro Médico del Patronato Provincial de Cotopaxi. Estamos ubicados en Avenida Cívica, a pocos pasos del Coliseo Mayor de la Tacunga. Horario de atención de 8 a 16:30 de lunes a viernes. Para emergencias, llame al 032-803-186. Prefectura de Cotopaxi. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Nueva red vial une a Cotopaxi y Tungurahua. El sueño esperado se convirtió en realidad. Las autoridades provinciales recorrieron la vía Camino Real La Lindera, que une a la parroquia Antonio José Holguín en Cotopaxi y Cunchibamba en Tungurahua. En esta vía, que tiene una extensión de 1.7 kilómetros, se invirtieron más de $400,000. Esta vía es una alternativa de transporte de la E35, por lo que los moradores de las zonas de Cunchibamba, Mulalillo, Antonio José Holguín y Panzaleo, que son parroquias rurales de Salcedo, podrán trasladar sus productos hacia la hermana provincia de Tungurahua. Jorge Guamán Coronel, prefecto de Cotopaxi, destacó que en esta parroquia se han invertido casi $1 millón en el asfaltado de las vías y que precisamente los recursos que se recaudan por concepto de la tasa del rodaje son destinados para todas las parroquias rurales. De buenos ciudadanos que matriculan su vehículo en cada uno de los cantones. Gracias, ciudadanos. Esos recursos que ustedes pagan, eso están volviendo a las parroquias rurales. Cada parroquia rural recibió, con 1 año y medio de recaudación, $35,000 hemos entregado para que hagan las obras, compañeras y compañeros. No voy a mentir, aquí están de testigos. Esa plata no es mía, vuelve a su parroquia a seguir haciendo la obra. Entonces sí tienen recursos con los cuales tienen que hacer. La recaudación del aporte del rodaje no queda con el prefecto, regresa a su parroquia y en la parroquia hace la obra. Y por eso nuestra gratitud por ese aporte, y ustedes como presidentes también tienen que hacer la obra como deben ser, compañeras y compañeros. Y ahí Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Como siempre, la Prefectura de Cotopaxi trabajando por el progreso y desarrollo de nuestra provincia. Gracias por acompañarnos en Huilla y Cuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.